Buenos días. Hoy tengo el enorme placer de poder presentaros a un compañero, don Antonio Castillo Gómez. Antonio es un compañero extremadamente curtido en las diferentes cláusulas bancarias y cláusulas de las que va a hablar hoy. Pasaré a destacar muy brevemente, voy a quitar esto, pasaré a destacar muy brevemente algunas de las cualidades que adornan al ponente de hoy. Antonio ha sido vocal del Consejo Social del Ayuntamiento de Málaga en materia de consumidores, ha sido árbitro de juntas arbitrales de consumo del Ayuntamiento y de Diputación, es ponente del Centro de Estudios de la Fiscalía, formando a fiscales expresamente en materia de consumo, ha sido cofundador del Grupo 51, un grupo comprometido en la defensa de los consumidores y formado por juristas de reconocido prestigio, y actualmente es el responsable de la sección de Derecho Bancario de nuestro colegio. Espero y deseo que la charla o la jornada de hoy que va a dar Antonio sea del agrado de todos los compañeros y que cumpla con las expectativas que ha ido generando. Y sin más, y recordando que al final de la intervención de Antonio tendremos un breve turno de palabras para que podáis realizar preguntas, le paso la palabra a nuestro compañero y amigo Antonio Castillo. Antonio. Pues muchas gracias, Rafa. Gracias a ti de una forma personal y directa, y gracias también, como no puede ser de otra manera, al Colegio de Abogados de Málaga por esta iniciativa formativa que creo que va a ser bastante práctica y bastante, espero que sea bastante, como digo, práctica para el ejercicio diario de la defensa de los consumidores y usuarios y los usuarios bancarios ante los tribunales de justicia. Vamos a hablar de una serie de cláusulas abusivas que, como dice el título de la ponencia, pues no son tan conocidas, no son tan usuales, no han sido tan ejercitadas como las famosas cláusulas suelo o la cláusula de imposición de gasto. Pero no por ello dejan de ser cláusulas que tienen y pueden llegar a tener una trascendencia práctica, unas consecuencias de los efectos de esa declaración de nulidad que pueden ser igualmente importantes o al menos igual de importantes que estas otras cláusulas más conocidas. Esta charla no es y no puede ser una charla de contenido académico, no es una charla teórica ni doctrinal, es una charla basada en el día a día del ejercicio de acciones judiciales en los tribunales en defensa de los intereses de los usuarios de banca. En esos procedimientos, cuando hable de las distintas cláusulas, son aplicables tanto en oposiciones a ejecuciones hipotecarias como en juicios declarativos, siempre ordinarios por razón de la materia, en las que se pretende la declaración de nulidad de las mencionadas cláusulas. Como se dice coloquialmente, las cláusulas de las que vamos a hablar son todas abusivas, pero no están todas las que son. Evidentemente, tampoco por extensión de la charla y de la ponencia, pues podríamos estar hablando de una multitud adicional de cláusulas abusivas que se encuentran insertas en los préstamos hipotecarios. Pero creo que, como muestra, las 4 cláusulas concretas de las que vamos a hablar, creo que son suficientes para advertir y para darse cuenta de que, siendo mínimamente perspicaz, se pueden obtener resultados tanto en beneficio del cliente que cada uno defienda en ese procedimiento en concreto, pero que además, y aunque siempre se ejerciten acciones individuales de nulidad de condición general de la contratación, pues los efectos de esa sentencia se extiendan erga omnes, cuestión que además está expresamente prevista en la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, que dice que una vez que se afirme una sentencia dictada en un procedimiento en la que se ejercite una acción individual de nulidad, cualquiera de las entidades
que tenga legitimación activa para ejercitar una acción colectiva podrá ejercitar dicha acción cogiendo como base o como precedente esa sentencia firme recaída en un procedimiento en el que se ejercita la acción individual de nulidad. Entrando ya en las cláusulas que son objeto de este procedimiento, la primera de ellas es la denominada cláusula o método 365-360. Esta cláusula, que es, en definitiva, el cálculo, la fórmula para calcular el interés ordinario o remuneratorio del préstamo, pues constituye una clara fórmula desequilibrada que encaja directamente y de forma palmaria, a mi juicio, en la naturaleza, en la condición de cláusula abusiva. A todos nos sonará cuando en el colegio nos enseñaban en matemáticas la fórmula de calcular cualquier interés, como digo, el interés ordinario o remuneratorio de cualquier préstamo o crédito. Era la famosa fórmula denominada del carrete. Interés es igual a capital por rédito por tiempo. Pues para determinar los intereses remuneratorios en cualquier préstamo o crédito hipotecario, las entidades, para calcular el interés, sobre todo el interés diario, a esta fórmula hay que dividirla y establecerle un denominador que o bien puede ser de 360 días o a veces 36.000 o 365 días, 36.500. El problema está cuando en el numerador, es decir, en el factor T de capital por rédito por tiempo, el T de tiempo, esa T se fija y se establece en 365 días y a la vez en esa fórmula el denominador se cuantifica y se establece en 360, se produce desde un punto de vista de la simple y mera aplicación de las matemáticas financieras un claro desequilibrio en perjuicio del prestatario y en correlativo beneficio del prestamista. En definitiva, esto se traduce en que en todos los años de la vida del préstamo se generan y se devengan a favor del prestamista 5 días adicionales de intereses, o 6 si el año es bisiesto, a lo que se devengaría si existiera la cláusula equilibrada, que es la que vamos a hablar, que lógicamente, y como podréis adivinar, es la que tiene el 365 tanto en el numerador como en el denominador. Esa fórmula, evidentemente, es neutra y no beneficia ni perjudica a ninguna de las partes. El origen de esta cláusula o método 365-360, el origen está en un uso bancario que incluso el Banco de España, en las sucesivas memorias anuales del Servicio de Reclamaciones, ha reconocido la existencia de ese uso bancario. Pero, lógicamente, el Banco de España no tiene competencias para declarar la nulidad por el carácter abusivo de esta cláusula o de ninguna otra. Los informes, como todos sabréis, no son vinculantes, aunque, lógicamente, un informe favorable del Banco de España aportado a un procedimiento judicial, pues, se quiera o no, es una prueba documental de especial relevancia por la cualificación del emisor, que en este caso es el organismo supervisor especializado en la supervisión e intervención de las entidades de crédito. Pues, como digo, el Banco de España ha manifestado que el origen de la cláusula radica en cuando no existían las calculadoras o cuando incluso no existían, ya más recientemente, pues los programas de cálculo, los Excel, las hojas de cálculo o incluso aplicaciones de Internet. Ese origen hacía que era mucho más fácil, desde el punto de vista de la matemática financiera, dividir entre 360 porque de esa manera se eliminaba un dígito.
el 5 se convertía en 0, entonces la división manual, por así decirlo, a mano de la fórmula, pues era mucho más rápida, menos compleja, dividiendo entre 360 que entre 365. Pero claro, esa forma de redondeo, porque ahora vamos a hablar que las similitudes que tiene claramente con el famoso redondeo siempre al alza del interés, como digo, ese redondeo siempre se producía estableciendo en los 360 días o 36.000 en beneficio del banco, porque a la misma situación de facilidad del cálculo se hubiera llegado si en vez de a 360 se pone a 370. De 365, en vez de bajarle 5, se suma 5. Si en vez de 360 en el denominador se hubiera colocado, para facilitar los cálculos, el 370, pues se daría la situación inversa. Saldría beneficiado el prestatario por abonar, por satisfacer al año 5 días menos de intereses, o 6, como digo, en los años bisiesto. En cualquier caso, la cláusula tiene una naturaleza, desde mi punto de vista, claramente abusiva, con aplicación simplemente del concepto de cláusula abusiva establecido en el artículo 82 del Real Decreto Legislativo 1/2007, que es el texto refundido de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios, que en el concepto de cláusula abusiva, que leyendo el texto, pues inmediatamente uno, creo que de forma objetiva, lo identifica con lo que estamos hablando, dice que son aquellas que generan, en contra de las exigencias de la buena fe, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes en perjuicio del consumidor. Como he manifestado anteriormente, los pronunciamientos jurisprudenciales a los que ahora vamos a aludir, que han sostenido de forma reiterada la abusividad, la nulidad por el carácter abusivo de la cláusula, se han apoyado en gran medida haciendo una aplicación analógica en la cláusula conocida como de redondeo al alza de los tipos de interés. Eso es una cláusula, prácticamente ya está extinguida, las entidades financieras la dejaron de aplicar por los sucesivos pronunciamientos judiciales e incluso modificaciones legislativas a las que ahora vamos a aludir. Entonces, como digo, esos pronunciamientos se basaban en el actual y vigente artículo 87.5 del mencionado texto refundido, que dice que son abusivas las cláusulas que determinen la falta de reciprocidad en el contrato contraria a la buena fe en perjuicio del consumidor y usuario y, en particular, apartado 5, las estipulaciones que prevean el redondeo al alza en el tiempo consumido o en el precio de los bienes o servicios o cualquier otra estipulación que prevea el cobro por productos o servicios no efectivamente usados o consumidos de manera efectiva. El Tribunal Supremo ha considerado esta cláusula de redondeo exclusivamente al alza. No hay que olvidar que si ese redondeo fuera tanto al alza como a la baja, normalmente al cuarto de punto superior o inferior, evidentemente el desequilibrio desaparecería con la consiguiente también desaparición de la abusividad. Y el Tribunal Supremo ha declarado y declaró en relevantes sentencias esa condición de cláusula abusiva por el desequilibrio importante, entre otras, en las relevantes sentencias de 4 de noviembre de 2010, 29 de diciembre de 2011 y 11 de febrero de 2015. El hecho de que el Banco de España, como hemos dicho, reconociera que había y hay una aplicación de dicho método como uso bancario, lógicamente no impide valorar que a día de hoy
no tiene ningún tipo de justificación desde un punto de vista técnico o desde un punto de vista matemático-financiero el que las entidades sigan aplicando esa fórmula de cálculo en su exclusivo beneficio. Así, todas estas modificaciones y todos estos pronunciamientos judiciales dieron lugar a posteriores o están dando lugar a posteriores reformas legislativas muy relacionadas directamente con la cláusula del método 365-360 y concretamente nos referimos a la orden del Ministerio de Economía y Hacienda, la orden 2899/2011 de 28 de octubre de transparencia y protección del cliente de servicio bancario, en cuyo anexo 5 en números romanos, apartado 1, establece la forma de aplicar y calcular la TAE, la tasa anual equivalente. Hay que partir de la base, y esto es una realidad, que no es lo mismo la tasa anual equivalente que el interés ordinario o remuneratorio. Pero la filosofía, el espíritu del legislador y de los tribunales, la inmensa mayoría de los órganos jurisdiccionales, llevan a considerar esta regulación plenamente aplicable y extensible al método 365-360. Dado que, entre otras consideraciones, no hay que olvidar que la lista negra de cláusulas abusivas del artículo 82 y siguiente del texto refundido es una lista de numerus apertus, no es numerus clausus. Es una lista meramente enunciativa, ejemplificativa, pero que de ninguna manera impide que cualquier otra cláusula, existiendo o no analogía con una que esté incluida en la lista negra, pues que cualquier otra cláusula pueda ser declarada abusiva. Y dice de forma muy elocuente el anexo 5 de dicha orden ministerial que los intervalos entre las fechas utilizadas en los cálculos se expresarán en años o fracciones de año. Un año tiene 365 días. En el caso de los años bisiesto, 366. 52 semanas o 12 meses normalizados. Un mes normalizado tiene 3,41666 días, es decir, 365 dividido entre 12, con independencia de que el año sea bisiesto o no. Con lo cual, la normativa sectorial de aplicación en el sector bancario, ya para el cálculo de otro interés, pero que tiene, como decimos, infinitas similitudes, como es la TAE, ya dice claramente y taxativamente que para un correcto cálculo de dicha TAE hay que usar siempre los 365 días del año natural en vez de los 360 días del año comercial. La directiva 2014/2017 del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de febrero de 2014, que se denomina sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial, es la directiva que finalmente se ha producido la transposición en el ordenamiento jurídico español mediante la promulgación de la ley de contratos de crédito inmobiliario, a la que luego nos referiremos, pues dicha directiva, ya en el año 2014, identifica la fórmula del cálculo de la TAE de forma muy curiosa, se puede decir, acogiendo exactamente la normativa sectorial española que se había promulgado 3 años antes, con la orden de 2011. Es decir, en este caso, y así como españoles nos tenemos que sentir orgullosos en ese sentido de que hemos contribuido y el derecho comunitario hizo suyo en esta directiva de 2014 de forma exacta,
literalmente, con una transposición directa, el texto de la normativa sectorial española, que anteriormente he leído. Con independencia del conocido efecto directo de esa directiva de 2014 y su aplicación directa desde su promulgación en el ordenamiento jurídico español, como decimos, la vigente Ley 5/2019 de 15 de marzo de contratos de crédito inmobiliario también, a su vez, recoge de forma literalmente idéntica tanto la fórmula de la orden de 2011 como la fórmula de la directiva de 2014 en su anexo segundo, que lógicamente no voy a volver a leer porque es, como digo, literalmente idéntico. Asimismo, también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mediante sentencia de 26 de enero de 2017, abordó la cuestión de una forma a lo mejor no directa, un poco más tangencial, pero declaró de forma expresa que el juez nacional debe comprobar si la circunstancia de que los intereses ordinarios se calculen utilizando un año de 360 días en lugar del año natural de 360 días en lugar del año natural de 365 días, puede conferir carácter abusivo a la mencionada cláusula. Ahí el Tribunal de Luxemburgo estableció un mandato dentro de su doctrina archiconocida de que el juez nacional está obligado a examinar incluso de oficio sin necesidad de una alegación en vía de oposición ordinaria o el incidente extraordinario de oposición por parte del consumidor. Como digo, el juez nacional está obligado al examen de oficio de las cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores y usuarios. En la jurisprudencia menor española existen multitud de pronunciamientos que han declarado la abusividad de este método 365-360. Entre ellos, auto de la sección 10ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 8 de marzo de 2016, sentencia de la sección 2ª de Guipúzcoa de 27 de junio de 2016, sentencia de Pontevedra, varias de la sección 1ª de 5 de mayo de 2016 y 27 de febrero de 2020, mucho más reciente, sentencias de la Audiencia Provincial de Asturias de la sección 4ª de 13 de julio de 2017, 21 de diciembre de 2017, sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz. Podía estar siguiendo con la relación, sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, de Murcia, de Granada, de Álava, de Valencia, de Orense, de Gran Canaria y también otra muy reciente, Vizcaya, sección 4ª de 29 de mayo de 2020. Si hay cualquier compañero que tenga especial interés en estas sentencias, pues no hay inconveniente que a través incluso del correo de coordinador de Derecho Bancario, pues que lo solicite y muy gustosamente se le facilita la cita jurisprudencial. Y especialmente relevante, dado el foro en el que nos encontramos, hay que poner de manifiesto el auto de la sección 4ª de 11 de febrero de 2019 de la Audiencia Provincial de Málaga, que tuve la satisfacción de intervenir en ese procedimiento en defensa del usuario y que ha sido la primera y hasta donde yo conozco la única vez que la Audiencia Provincial de Málaga ha declarado la nulidad de esta cláusula. Esto fue un auto, porque fue un auto que se dictó en un procedimiento de oposición a una ejecución hipotecaria, que ahora vamos a hablar de las consecuencias y de los efectos que, desde mi punto de vista, tiene la declaración de nulidad de este método 360-365. Sí tengo que decir, como una especie de primicia, al menos yo lo he constatado de la semana pasada, puedo decir, e incluso a principio de esta semana, que en dos procedimientos en los que intervengo,
pues una conocida entidad financiera muy implantada en Málaga se ha allanado expresamente a la nulidad del método 360-365, incluso calculando, al igual que se hace o hacen por analogía con las famosas cláusulas suelo, calculando los intereses pagados de más y además con el interés, los respectivos intereses moratorios desde la fecha de cada cobro. Esos allanamientos, que ya digo, se ha producido porque anteriormente yo no tenía conocimiento de esos allanamientos. Estamos hablando de esta semana pasada y a principio de esta. Estos nuevos allanamientos, yo creo que ya, si había alguna duda sobre la palmaria nulidad de la cláusula, pues ya hacen que esa abusividad es totalmente clara, dado que la propia entidad reconoce que la cesa en su aplicación, devuelve lo pagado de más y se abstiene de aplicarlo en el futuro. Como digo, consecuencias o efectos de la declaración de nulidad de dicha cláusula. Desde mi punto de vista, uno de los efectos debe ser en ejecuciones hipotecarias el archivo o sobreseimiento de la ejecución hipotecaria. ¿Y por qué digo esto? Pues simplemente basándome en el acuerdo de la ilustrísima señora presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga de 5 de abril de 2017, que en la Junta de Jueces se acordó textualmente lo siguiente. Se acuerda que cuando se aprecie la nulidad de una cláusula suelo en un procedimiento de ejecución, el efecto será el sobreseimiento de la ejecución. A raíz de este acuerdo, pues se produjeron, con un cambio de doctrina, pues un vuelco en todas las secciones de la Audiencia Provincial de Málaga. Hay multitud ya de autos que, declarando la nulidad de la cláusula suelo, automáticamente se producía el archivo o sobreseimiento. Por todos, podría citar decenas, pero el auto de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Málaga de 30 de marzo de 2017. ¿Y por qué digo que me baso en esto? Pues porque aunque ese acuerdo de 2017 de los jueces, del órgano de gobierno de los jueces de aquí, de la Audiencia Provincial de Málaga, no desarrolle, no desvele cuáles son sus argumentos para declarar de forma tan taxativa esa nulidad de una declaración de nulidad de una cláusula suelo, pero en definitiva no hay que ser muy avispado para darse cuenta que lo que viene a razonar es que cuando en el despacho de ejecución o el despacho de ejecución se haya producido por una cantidad, en este caso un concepto de principal, que se demuestra claramente errónea e ilíquida por la aplicación de la cláusula suelo, la consecuencia es la nulidad. Pero es que el fundamento para declarar la nulidad de la cláusula suelo es esencialmente idéntico al fundamento para declarar la nulidad del método 365-360, porque en definitiva en ambos casos estamos hablando de la cuantificación del interés ordinario o remuneratorio del préstamo. Con lo cual, y con independencia, porque esto es una realidad que, lógicamente, los efectos pecuniarios económicos de la cláusula suelo son cuantitativamente superiores o bastante superiores a los efectos económicos de la declaración del método 360. Pero es que en la jurisprudencia y en la ley las cláusulas abusivas lo son o no lo son. No hay término medio. No se puede valorar que como el método 360 es abusivo, pero es un poquito o un muchito más abusivo o menos abusivo que la cláusula suelo. No. Es abusivo la fórmula y el método de cálculo y de determinación del interés ordinario. Con lo cual, eso hace que el principal por el que se despacha de la ejecución se demuestra erróneo, ilíquido, no exigible. Y la consecuencia debe ser la nulidad, el archivo y el sobreseimiento de la ejecución. Por otro lado, y dentro de este hilo argumental,
tenemos que invocar el artículo 695, apartado 3, segundo párrafo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que dispone, y yo creo que aquí, con una lectura literal del tenor, literal, como digo, de este precepto, conlleva, sin mayores esfuerzos interpretativos, a llegar a la conclusión del archivo de la ejecución, cuando dice que de estimarse la causa cuarta, la causa de oposición, que es por el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya el fundamento de la ejecución o que hubiese determinado la cantidad exigible, que es lo que estamos hablando, dice el precepto, sigue diciendo, se acordará, en términos imperativos, que no dejan lugar a dudas, se acordará el sobreseimiento de la ejecución cuando la cláusula contractual fundamente la ejecución. En otro caso, se continuará la ejecución con la inaplicación de la cláusula abusiva. Pero es que en este caso no estamos en el último inciso, estamos en el previo, cuando la cláusula contractual fundamenta la ejecución, porque si la esencia, el corazón, el precio, que es el elemento esencial del contrato de préstamo, se demuestra que está viciado en cuanto a su cálculo, en cuanto a su determinación, con una fórmula manifiestamente abusiva y desequilibrada, estamos afectando, como dice ese inciso, la cláusula fundamenta la ejecución y fundamenta el despacho de ejecución que, como digo, debe ser sobreseído o archivado. Pero es que además, siguiendo la archiconocida doctrina jurisprudencial del Tribunal de Luxemburgo, muy reiterada, comenzó con la famosa sentencia del caso Asís, establece el Tribunal de Luxemburgo el conocido principio de efectividad de la Directiva 93/13 de contrato celebrado con consumidores y usuarios. Y el principio de efectividad tiene una doble vertiente. Tiene tanto la vertiente del principio de no vinculación, establecido en el artículo 6.1 de la directiva, como el efecto disuasorio en la utilización por parte del profesional de cláusulas abusivas, que está en el artículo 7 de la directiva. Y el Tribunal de Luxemburgo, en la sentencia de 7 de agosto de 2018, que se puede extrapolar y se pueden hacer paralelismos con lo que estamos tratando, vino a validar y a dar por bueno la doctrina del Tribunal Supremo, que había fijado que la consecuencia de la nulidad del interés moratorio, no el remuneratorio, el moratorio, la consecuencia de la nulidad es que el interés moratorio que se debe seguir aplicando tras la declaración de nulidad será el mismo interés remuneratorio. Es decir, se erradica los efectos de la nulidad, no se puede aplicar la conocida doctrina que se fijó de 2 puntos por encima del interés ordinario remuneratorio, sino que esos 2 puntos por encima se eliminan y se sigue aplicando el interés remuneratorio. Y como digo, esta sentencia se puede usar en el sentido de que declara que la declaración de abusividad del interés de demora no debe acarrear también la no aplicación o anulación de la cláusula del mismo contrato que establece el tipo de interés remuneratorio. O sea, el Tribunal de Luxemburgo y en su día el Tribunal Supremo dijo, bueno, porque hubo ese debate, que no, si el interés moratorio se declara abusivo, la consecuencia es que todo interés, tanto moratorio como remuneratorio, se debe declarar abusivo y se debe dejar el interés de la hipoteca a cero, a interés cero. Entonces, el Tribunal de Luxemburgo valida eso, pero dice que, como digo, que no debe acarrear también la no aplicación o anulación de la cláusula del mismo contrato que establezca el tipo de interés remuneratorio, dice máxime
cuando es preciso distinguir claramente entre ambas cláusulas, entre la cláusula del interés moratorio y la cláusula del interés remuneratorio. Pero es que aquí, sensu contrario, no se puede distinguir, porque con la cláusula del método 365-360 estamos hablando en todo momento del interés remuneratorio. Nunca estamos hablando ni discutiendo sobre el interés moratorio, con lo cual al no poderse desglosar o escindir ambos conceptos, en su contrario, el Tribunal de Luxemburgo lo que está diciendo es que la consecuencia de la declaración de nulidad debería ser, dentro de esa doctrina de erradicación, de expulsión total de los efectos de la cláusula abusiva del contrato, pues como digo, esos efectos son que el interés ordinario remuneratorio quede establecido en el cero, en 0%. El auto de 11 de junio de 2015 del Tribunal de Luxemburgo reiteró lo que ya había dicho anteriormente la conocida sentencia de 21 de enero de 2015 y otras muchas, que dice que si se declara la abusividad de una cláusula impuesta a un consumidor, esa cláusula debe ser expulsada radicalmente del contrato. No puede moderarse su contenido para reducirlo a lo que sea legalmente admisible, porque entonces estaría alentando a los profesionales y empresarios a utilizar cláusulas abusivas, porque la nulidad de dichas cláusulas no tendría más consecuencia perjudicial para dicho profesional que reducirlas a lo que sea legalmente admisible o hasta que dejen de ser abusivas. Es decir, que se dejaría por tierra el efecto disuasorio que con carácter imperativo dispone la directiva anteriormente mencionada, el artículo 7 de la directiva. Bueno, yo creo que con esto ha quedado claro la fundamentación tanto de esa abusividad como de los efectos. Aquí, como veréis, hay todavía mucho campo por recorrer. Esto es como todo, esto es empezar a tirar del hilo, ser muchas veces un martillo pilón, que se dice, poquito a poquito, irle dando a la roca, que al final, muchas veces, la roca al final, con ese golpe de martillo, al final se produce el agujero. Entonces, como digo, hay un campo extenso y creo que tenemos, afortunadamente, muchas herramientas para, con nuestro análisis jurídico, con nuestra incluso creatividad como juristas, para defender los intereses de nuestros clientes ante las entidades financieras. La segunda cláusula de la que quiero hablar es la cláusula de vencimiento anticipado, pero diréis, pero la de vencimiento anticipado está muy trillada. Esto ya, aquí no hay nada que discutir. Pues la que está muy trillada, y no me voy a referir a ella, es la conocida, pues, cuando la entidad financiera se arroga la facultad de dar por vencido anticipadamente el préstamo por el impago de una sola cuota o posteriormente tras la reforma de 3 cuotas o en definitiva cualquier incumplimiento que no se reputa, no se considera importante a tales efectos. Yo no voy a hablar de esa parte del vencimiento anticipado. Yo voy a hablar del vencimiento anticipado por la declaración de concurso del prestatario. Esta cuestión, que además, si podéis observar, sobre todo en hipotecas con una cierta antigüedad, pero tampoco mucha, esta cláusula está inserta en la práctica totalidad de los préstamos hipotecarios. Ocurre igual que con la conocida cláusula de gastos, que estaba, normalmente además ya nos la conocemos de memoria, en la cláusula quinta, o estipulación quinta de la respectiva escritura de préstamo. Pues aquí pasa lo mismo. Esta cláusula está incorporada de forma manifiestamente abusiva a la práctica totalidad de las escrituras de préstamo o crédito hipotecario. Y dicha incorporación
es nula de pleno derecho por la simple aplicación del artículo 61.3 de la ley concursal, que dice textualmente: se tendrán por no puestas las cláusulas que establezcan la facultad de resolución o la extinción del contrato por la sola causa de la declaración de concurso de cualquiera de las partes. Aquí no hace falta ningún tipo de esfuerzo interpretativo y es meridianamente clara la cláusula en el sentido de que una norma sectorial prohibitiva e imperativa declara sin ambages el que esa cláusula se tiene que expulsar del contrato, es nula y se tiene que tener, en definitiva, por no puesta o por no escrita, en los términos que dispone el artículo 8.1 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, que dice que serán nulas de pleno derecho las condiciones generales que contradigan en perjuicio del adherente lo dispuesto en esta ley, y esto es lo importante, o en cualquier otra norma imperativa o prohibitiva, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención. Pues aquí la norma imperativa o prohibitiva, que es la ley concursal, el efecto de esa nulidad dice claramente que es la expulsión, la erradicación del contrato, y en ningún caso se establece una moderación o cualquier otro efecto distinto a la declaración de nulidad. Esta cláusula, que lógicamente no tiene un efecto o un interés, su declaración de nulidad, un interés o efecto económico o pecuniario, pero se puede usar con carácter práctico muchas veces cuando se ejercitan de forma acumulada distintas cláusulas de distintas acciones individuales de nulidad en una misma demanda. Es una cláusula útil en ese sentido porque, cuando menos, puede servir como una especie de comodín para cuando uno se aventura a pedir la nulidad de otras cláusulas más novedosas, ya digo, pues distinta de la famosa cláusula de gasto, cláusula suelo, pues cuando uno, como se dice coloquialmente, se tira a la piscina, pues con esta cláusula se pone una especie de salvavidas, de red, que haría que en el peor de los casos la estimación de la demanda fuera parcial y que no hubiera condena en costas. Ya digo que es una especie de cláusula comodín que se le puede dar dicho uso y, en definitiva, entiendo que es una cláusula que pasa desapercibida y no se le presta atención y no se le da ningún tipo de utilidad como esta utilidad que, en definitiva, estoy proponiendo en este acto. La tercera cláusula abusiva de la que voy a hablar es la renuncia al derecho a ser notificado de la cesión del crédito hipotecario. Esto, estamos en el mismo caso que la anterior cláusula. Esta cláusula está en absolutamente todas las escrituras. Igual, insisto, que está en absolutamente todas las escrituras, sobre todo anteriores a la reforma de la ley de crédito, de contrato de crédito inmobiliario, por la cláusula de gastos. Pues de forma reiterada, sistemática, las entidades incorporaban esta renuncia al derecho a ser notificado. Es decir, se imponía al prestatario, no se imponía, se impone, se sigue imponiendo al prestatario una renuncia de derechos. Y es una renuncia de derecho que es plenamente nula, por lo que voy a razonar seguidamente. Como ejemplo de redacción de esa cláusula, pues he cogido una de ellas que dice: para el caso de que el banco cediese el crédito hipotecario constituido a su favor en este acto, la parte prestataria reconoce al cesionario como acreedor, sin necesidad de que se le notifique el otorgamiento de la escritura de cesión, tal y como permite el artículo 242 del reglamento hipotecario. Eso se queda ahí. Otras cláusulas que son un poco más
osadas, digamos, que este texto, que es un poco más aséptico que este que acabo de leer, pues en otras cláusulas, muchas cláusulas, se alude expresamente a la renuncia del derecho. Es decir, se hace renunciar expresamente, por ejemplo, dice una cláusula, el prestatario renuncia al derecho a ser notificado de tal cesión. Sin ambages, la entidad financiera hace renunciar a su cliente, al prestatario, a ese derecho de notificación. El mencionado artículo 242 del reglamento hipotecario, vigente a día de hoy a todos los efectos, dice literalmente lo siguiente: del contrato de cesión de crédito hipotecario se dará conocimiento al deudor. Se dará, volvemos a los términos imperativos, por los medios establecidos en el artículo 222, a menos que hubiera renunciado a este derecho en escritura pública o se estuviese en el caso del artículo 150 de la ley. Está claro que la norma sectorial recoge primero el derecho y después la posibilidad de renunciar al derecho. Pero es que esa renuncia del derecho, al margen de que en ningún caso reúne los requisitos y cumple con los requisitos, los archiconocidos requisitos de transparencia, del doble control de transparencia e incorporación de cláusula abusiva, porque en definitiva no se da ningún tipo de explicación al usuario de cuáles son las consecuencias de esa renuncia de un derecho que tiene, qué alcance, qué contenido tiene esa renuncia de derecho. Pues como digo, al margen de esa falta de cumplimiento de los requisitos de incorporación y transparencia, el Tribunal Supremo ya ha tenido la ocasión de pronunciarse al respecto, declarando sin ambages la nulidad de dicha renuncia a ser notificado de la cesión o venta, enajenación del crédito. Concretamente, la sentencia del Tribunal Supremo, la sentencia número 792/2009, de 16 de diciembre, ponente excelentísimo señor Corbal Fernández, que dice expresamente que cuando nos encontramos con préstamos otorgados a consumidores y usuarios, que es lo que siempre estamos hablando en esta ponencia, pues dijo en esa sentencia que es cierto que el artículo 242 del reglamento hipotecario admite que el deudor renuncia a que se le dé conocimiento del contrato de cesión del crédito hipotecario. Pero dicho precepto no prevalece sobre la normativa especial en sede de contratos sujetos a la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios, que sanciona como abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente que, en contra de las exigencias de la buena fe, causen en perjuicio del consumidor un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. Hay que decir que esta cuestión también está recogida no solo en el reglamento hipotecario, sino también en el artículo 149 de la ley hipotecaria. Dicho precepto tuvo una redacción hasta el año 2007. Esta sentencia que acabo de invocar es posterior a esa reforma del año 2007, es de 2009, y la redacción del artículo 149 de la ley hipotecaria hasta 2007 decía textualmente: el crédito hipotecario puede enajenarse o cederse en todo o en parte siempre que se haga en escritura pública de la cual se dé conocimiento al deudor y se inscriba en el registro. Posteriormente, la modificación es verdad que suprimió el inciso de que se tenía que dar conocimiento de dicha cesión al deudor y se redactó de la siguiente manera, que es la redacción vigente a día de hoy. El crédito o préstamo garantizado con hipoteca podrá cederse en todo o en parte de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1526 del Código Civil. Lógicamente, la vigencia y la ausencia de total reforma o modificación del reglamento hipotecario, que de forma taxativa sigue atribuyendo ese derecho al prestatario,
pues, como digo, es un dato evidente y elocuente de la plena subsistencia, vigencia y virtualidad de ese derecho, con independencia de esa reforma que se produjo en el año 2007 en la ley hipotecaria. Como manifesté anteriormente, dentro de la lista negra de cláusulas abusivas, esta renuncia, esta imposición de esa renuncia a un derecho claro del prestatario que tenga la condición de consumidor y usuario, resulta, a mi juicio, claramente incardinable dentro del artículo 86.7 del texto refundido de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios, que dispone que serán cláusulas abusivas, entre otras, se llega al punto 7, la imposición de cualquier otra renuncia o limitación de los derechos del consumidor y usuario. Al margen de este pronunciamiento del Tribunal Supremo, numerosa jurisprudencia menor de distintas audiencias provinciales ya se han pronunciado reiterando y recalcando la abusividad y la nulidad, el carácter abusivo de la renuncia. Concretamente, sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 6 de abril de 2016, de Barcelona de 9 de noviembre de 2017, de Granada de 21 de septiembre de 2017 o incluso más reciente de Barcelona de 28 de enero de 2019. Al igual que he manifestado antes, pues todas estas sentencias, quien esté interesado, pues que pida y se le dará, se le concederá. ¿Cuáles son las consecuencias de esta renuncia? Los efectos prácticos. Porque los efectos prácticos existen, no es una cuestión baladí. Toda renuncia, lógicamente, la entidad financiera no hace renunciar porque sí. Hay una intencionalidad, aunque evidentemente, como he dicho, no se desvelen las razones de esa imposición y no se explique de ninguna manera, con total incumplimiento de los requisitos, el doble control de incorporación y transparencia al usuario y no se explique de ninguna manera al usuario a qué está renunciando. Pues a lo que está renunciando es a lo que está pasando y especialmente desde la crisis financiera, por todos conocida, del año 2007, con las hipotecas subprime, pues hizo que el sector financiero en general tuviera entonces, pero es que se sigue haciendo actualmente, pues muchas veces necesitan obtener liquidez de forma inmediata. Y esa obtención de liquidez se hace mediante las cesiones, enajenaciones o ventas de activos en paquetes, en paquetitos, se van troceando y este paquetito va a este fondo y este otro paquetito va a este otro. Y ese fondo adquiere el respectivo préstamo crédito inmobiliario a lo que en el argot sectorial se conoce como precio de derribo, que suena así muy chocante, pero es el término que mejor lo califica, de derribo, o sea, como si el bien hipotecado estuviera en estado ruinoso y hubiera que demolerlo, derruirlo para convertir en un solar edificable y volverlo a edificar para darle valor. Pues ese precio de derribo, que uno puede indagar, hoy en día en Internet está todo, yo cuando busqué información sobre el particular, yo veía en Internet páginas y noticias donde se aludía a que ese precio de derribo se cuantificaba en el 5% del capital pendiente. Yo decía, bueno, esto serán un poco las exageraciones de Internet, esto habrá que cogerlo con hilo, porque bueno, pues esto pues será cualquier foro, habrá intereses en que esta situación se elimine. Pero tengo que decir que esa situación yo no solo la he visto en Internet, yo la he visto en nuestro despacho, físicamente.
yo he visto como un cliente ha traído una notificación de un fondo buitre, dicho como coloquialmente se denomina, y sin ánimo peyorativo de ninguna clase. Un fondo especializado, normalmente domiciliados o en Luxemburgo, o en Malta, o en Dublín, y este fondo le notificaba fehacientemente y formalmente al prestatario que si sobre su hipoteca, que en aquel entonces tenía un principal pendiente de 160 y pico mil euros, si hacía un pago de 15.000 y pico euros de una sola vez en un plazo de 15 días, ese pago de 15.000 y pico euros, que representaba en torno al, creo recordar que era el 8 o 9%, es decir, el precio de derribo que estábamos hablando antes, como digo, si pagaba en 15 días 15.000 euros, cancelaba el préstamo y se quedaba con el bien hipotecado libre de cargas. En este caso, y gracias a Dios, el cliente pudo acudir a financiación, obtuvo la financiación y pagando 15.000 euros ante el notario, evidentemente, canceló la hipoteca, es decir, pagando el 8 o 9% del principal pendiente, se quedó con la hipoteca. Esa hipoteca que había sido cedida previamente sin su conocimiento, sin su consentimiento y sin su autorización. De ahí que, y además dentro del grupo 51 al que anteriormente ha aludido Rafa, donde proponemos a los diversos poderes públicos pues, iniciativas legislativas en interés y en beneficio, yo creo que aquí es sociales en general, no ya solo de los consumidores y usuarios. Pues aquí tengo que anunciar que se va a proponer, se van a iniciar acciones para proponer una reforma legislativa profunda y de calado en la materia de la que estamos hablando. Y en definitiva, que se traduzca o bien en una clara prohibición de disponer, es decir, que la entidad financiera no pueda, tenga prohibido disponer, tenga prohibido ceder, enajenar o vender a un tercero el crédito hipotecario cuando el inmueble hipotecado tenga la condición de vivienda habitual. Es decir, no solo que estemos ante un préstamo concedido a consumidores y usuarios, sino que además, en los casos especialmente sangrantes, que el bien hipotecado tenga naturaleza de vivienda habitual. ¿Por qué? Porque la vivienda habitual es, desde nuestro punto de vista, un bien jurídico protegido que va mucho más allá de la consideración de un activo material tangible como es un crédito hipotecario o un inmueble hipotecado. La vivienda habitual, el bien jurídico protegido, se traduce en la palabra hogar. Y en ese hogar pues, puede haber, y hay, el deudor hipotecario o los deudores hipotecarios, pero también sus hijos menores, sus padres mayores, sus familiares dependientes. Y por encima de que el activo hipotecario pueda estar circulando en el mercado hipotecario mediante cesión o mediante cédulas hipotecarias o de cualquier otro tipo de figuras de la legislación sectorial, por encima de esa libertad de mercado que evidentemente es sagrado y no podemos coartar, pero como digo, por encima de esos intereses de mercado está la consideración del bien jurídico protegido superior, supremo, que es el hogar, que es la vivienda habitual, dentro, lógicamente, de los parámetros que la propia Constitución española atribuye al derecho a una vivienda digna. Por otro lado,
Por otro lado, también dentro de esa reforma legislativa pues, se propondría el que el artículo 1535 del Código Civil, que regula el retracto en caso de cesión a favor del prestatario, pues se regule, se garantice, se establezcan medidas garantistas para el deudor hipotecario. Dicho precepto, actualmente, la redacción actual, dice que vendiéndose un crédito litigioso, el deudor tendrá derecho a extinguirlo reembolsando al cesionario el precio que pagó, las costas que se le hubiesen ocasionado y los intereses del precio desde el día en que éste fue satisfecho. Se tendrá por litigioso un crédito desde que se conteste a la demanda relativa al mismo. El deudor podrá usar de su derecho dentro de 9 días contados desde que el cesionario le reclame el pago. Como digo, extender de forma legislativa y positivizando este derecho de retracto del Código Civil a los consumidores cuyo bien hipotecado sea su vivienda habitual. Cuarta y última cláusula de la que vamos a hablar es una cláusula que esta me consta que pasa totalmente desapercibida en la lectura de las escrituras de préstamo hipotecario. Y existen pocos pronunciamientos jurisprudenciales, pero es una cláusula que puede dar muchísimo juego a los efectos de la defensa de los intereses de nuestros clientes, en este caso prestatarios. Me refiero a la nulidad de la cláusula por la cual el banco, la entidad financiera, se arroga la facultad para elegir la vía, el procedimiento para reclamar su crédito en caso de impago. Esta cláusula, al igual que pasa con las otras que hemos mencionado o la conocida de gastos hipotecarios, pues es una cláusula que también está incorporada de forma sistemática a todas las escrituras de préstamo hipotecario. También usando como ejemplo, leo el texto de una de ellas cogidas, se puede decir incluso que al azar, porque como digo, está presente en todas y cada una de las hipotecas. Dice, en todos estos casos, previa notificación al acreditado en el domicilio indicado a efectos de ejecución hipotecaria, podrá el banco proceder contra dicho acreditado por acción personal o por acción real contra la finca hipotecada en esta escritura. Este texto, si volvemos a leer qué se considera en el artículo anteriormente, que he leído anteriormente, el artículo 82.1 del Real Decreto Legislativo 1/2007, el de que se consideran cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que en contra de las exigencias de la buena fe causen en perjuicio del consumidor y usuario un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. Aquí tengo que decir, ya por si se quiere decir, la lectura de centenares de escrituras de préstamo a lo largo de todos estos años, que nos tiene que poner sobre aviso en la lectura de cualquier escritura, ya sea de préstamo hipotecario, ya sea una póliza de crédito, ya sea un contrato de cuenta corriente, ya sea un contrato de tarjeta, de crédito ordinario o de pago aplazado o crédito revolving. Como digo, nos tiene que poner alerta que cuando en la redacción de cualquier cláusula leemos términos como que la entidad financiera se reserva, queda facultada unilateralmente, podrá elegir a su libre elección o a su libre arbitrio, hace renunciar o cualquier otro término análogo, se nos tiene que encender la bombilla roja de que ahí seguramente hay una cláusula abusiva que simplemente habrá que analizar su redacción, su alcance, su contenido, su incorporación al contrato y relacionarla con alguna de las cláusulas abusivas de la lista negra. ¿Por qué esta cláusula, a mi modo de ver, es abusiva?
porque la ley 1/2013, la famosa ley del 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, introdujo una serie de medidas garantistas a los prestatarios en caso de ejecuciones de los préstamos impagados. Entre otras, y sin ánimo de ser exhaustivo, se modificó el artículo 693 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en cuanto a la posibilidad de rehabilitar el crédito sin el consentimiento del acreedor mediante la consignación, o el artículo 671 en cuanto a la elevación del umbral mínimo, el porcentaje mínimo de adjudicación de subasta en caso de vivienda habitual al 70%, o la limitación del artículo 575 de las costas procesales a un 5%. Y tenemos que poner de manifiesto que esa autoatribución de esa facultad omnímoda de la entidad financiera ya ha tenido pronunciamientos judiciales. Escasos, pero ya los ha tenido. Concretamente puedo citar el auto de 6 de junio de 2016 de la Audiencia Provincial de Madrid, o el auto de la Audiencia Provincial de Sevilla, sección sexta, de 7 de mayo de 2015. En sendos autos se hacen unos razonamientos, escogiendo lo más esencial, por ejemplo, que dice la elección de la ejecución ordinaria en detrimento de la ejecución directa, preferente, es decir, la ordinaria en contraposición con la ejecución hipotecaria, contradice, dice la Sala, el artículo 6.4 del Código Civil, y es fraude de ley al privar de derechos al deudor por el límite de la tasación de costa, posibilidad de rehabilitar el préstamo contra la cláusula de vencimiento anticipado. Sigue diciendo la otra sentencia: el ejercicio de la acción ejecutiva ordinaria en el supuesto de vivienda habitual hipotecada, cuando lo que se pretende con la petición de embargo contenida en la demanda es dirigir la ejecución contra la finca hipotecada, constituye un fraude de ley. Se utiliza la cobertura de una norma, la que permite ejercitar a la entidad financiera la acción ejecutiva ordinaria, para evitar así la aplicación de otras, las reseñadas anteriormente, la ejecución hipotecaria, por lo que es de aplicación el artículo 6.4 del Código Civil, de manera que esta actuación no puede obtener la tutela judicial. Sigue diciendo que de esta manera el banco, la entidad financiera, vulnera el principio de defensa y de derecho a la igualdad ante la ley, por lo que el recurso debe ser desestimado y la resolución confirmada. Y con esto termino, Rafa, quiero invocar, relacionado con estos pronunciamientos jurisprudenciales y este análisis de esta nulidad, de esta facultad del banco, quiero poner de manifiesto e invocar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de octubre de 2019. Esta sentencia, que se volvió a pronunciar sobre la nulidad de la famosa cláusula de vencimiento anticipado por impago de una sola cuota o por un incumplimiento no importante, fue la segunda sentencia tras la famosa y archiconocida sentencia de Luxemburgo de 26 de marzo de 2019, que fue la sentencia que todos estuvimos esperando durante largo tiempo para la nulidad del vencimiento anticipado. Pues esa sentencia de octubre, que digo, volvió a enmendar la plana al Tribunal Supremo, concretamente a la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de septiembre de 2019, que fue la sentencia del Tribunal Supremo que se pronunció tras la primera sentencia de marzo de 2019 del Tribunal de Luxemburgo. Y en esa sentencia el Tribunal Supremo, entre otras consideraciones, y es donde fijó los famosos parámetros de qué se considera incumplimiento grave a estos efectos, a efectos de vencimiento anticipado, pues también el Tribunal Supremo estableció que presumía que el procedimiento de ejecución hipotecaria es siempre y en todo caso el más favorable al prestatario. Sin embargo, el Tribunal de Luxemburgo le enmienda la plana al Tribunal Supremo diciendo no, que el procedimiento de ejecución hipotecaria sea el más beneficioso para el prestatario. Eso, quien lo tiene que decir es el prestatario, que es a quien se le está aplicando ese procedimiento
y, en definitiva, es la entidad el que, en el libre ejercicio de esa facultad de ir por una vía de ejecución ordinaria, ejecución hipotecaria o incluso el procedimiento ordinario, pues las consecuencias de esa elección deben ser que será el propio prestatario quien tenga, al revés, para erradicar los efectos de la nulidad de esa cláusula, pues es que se le dé la vuelta a la tortilla. No elige el banco, elige el cliente. Y el Tribunal de Luxemburgo establece que no permite, que esa doctrina del Tribunal Supremo, que no permite al juez nacional decidir qué escenario es mejor para el consumidor, sino que le tiene que obligar a consultarle. En definitiva, y ya sí que concluyo, Rafa, creo que hay un campo inmenso, un campo tremendo para ahondar en esta abusividad de esta cláusula, de esta facultad unilateral que se autoatribuye con carácter abusivo el banco, para ver el alcance y las consecuencias de esa nulidad, porque de todos es sabido que durante largo tiempo, en este periodo de cierta incertidumbre, por así decirlo, las entidades lo llaman inseguridad jurídica, que ha habido en cuanto a la abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado y los efectos de la abusividad de esa cláusula, pues las entidades financieras optaron por, en vez de reclamar su crédito por la vía ordinaria, por el temor al archivo, que ya a la postre se produjo de forma masiva en la inmensa mayoría de ejecuciones hipotecarias, pues huyeron de ese procedimiento de ejecución hipotecaria y empezaron a reclamar, y siguen reclamando. Tenemos varios asuntos en ese sentido en el despacho, a los que ya adelanto que esta cláusula se opondrá en el procedimiento declarativo, pues, como digo, huyen del procedimiento de ejecución hipotecaria para reclamar su crédito por la vía ordinaria, en definitiva al amparo del artículo 1124 del Código Civil y el recientemente novedoso y famoso artículo 24 de la Ley de Contratos de Crédito Hipotecario. Pues en ese caso, donde la entidad financiera elige ese procedimiento ordinario, el cliente, el usuario, es el que tendrá la última palabra para decir si quiere que se le siga reclamando por ese procedimiento ordinario o quiere que se declare la nulidad de esa cláusula y que se le reclame por otra vía distinta a ese procedimiento ordinario. Con lo cual entiendo que los efectos y la trascendencia de la declaración de nulidad pues tienen bastante importancia a todos los efectos y nos vuelve a dar mucho margen y mucho juego para la defensa de los intereses de nuestros clientes. Nada más y muchas gracias ante este aforo completo. No sé cuánto nos están viendo, pero... Pues mira, muchos. La verdad es que, Antonio, han sido una gran cantidad de compañeros las que han estado atentos en este caso, a tu ponencia. Agradecerte enormemente todo lo que nos has transmitido hoy. La verdad es que se nos abre a los compañeros que se dedican al tema de cláusula, creo que se les abren otras alternativas y otras posibilidades en relación a este mundo de las cláusulas bancarias. Creo que, bueno, el aportar cosas nuevas en las que podamos trabajar es importante, y creo que en esa labor a mí me ha parecido una charla fantástica y magnífica. De hecho, bueno, los comentarios van en ese sentido. Sí es verdad que tenemos bastantes preguntas, tampoco queremos abusar, pero vamos a intentar estirar el tiempo todo lo posible y, por tanto, vamos a empezar a hacerte y a fusilarte en cuanto a determinadas cuestiones que están llegando. Mira, nos comentan por un lado, nos pregunta una compañera, ¿cuáles son los diferentes criterios en cuanto a la prescripción de la acción de restitución de las cantidades indebidas? Sí, los distintos criterios, y eso es un debate doctrinal y además de actualidad, pues efectivamente hay distintos criterios, distintas interpretaciones. Evidentemente, las interpretaciones del sector financiero pues son muy distintas, por decirlo suavemente, a las interpretaciones que se le da desde el sector
del prestatario, de los consumidores y usuarios en general. ¿Cuál es la interpretación que se le da por parte del sector financiero? Pues dice, pues mire, el plazo de prescripción son 5 años contados desde que se pudo ejercitar la acción individual de nulidad de dicha cláusula. ¿Y cuál es el plazo conocido como dies a quo? Pues lo establecen en la famosa sentencia del Tribunal Supremo de diciembre de 2015, que por primera vez en una acción colectiva, sí, efectivamente, una acción colectiva frente a dos conocidas entidades financieras, pues fue la primera vez que el Tribunal Supremo dijo, no, esto de no hacer ningún tipo de distribución de la carga de gastos de la hipoteca y digamos, atribuírselos todos en masa y de forma sistemática al prestatario, esto es nulo por abusivo. Pues como ese fue el primer pronunciamiento del Tribunal Supremo, pues una interpretación es 5 años desde diciembre de 2015, pues uno suma y dice, ya está prescrito. Pero lógicamente es una interpretación, lógicamente, yo no puedo ser objetivo, como es lógico, porque por así decirlo estoy viciado, siempre tiendo para un lado, pero intentando hacer un esfuerzo, reconozco que es sobrehumano, pero intentando hacer un esfuerzo es una interpretación que cuando menos choca frontalmente con lo que hemos comentado, con el principio de efectividad, el principio de no vinculación, artículo 6.1 de la directiva, y el principio del efecto disuasorio de la directiva, artículo 7.1. Que, en definitiva, y ya ha habido varios pronunciamientos en ese sentido, dicen todo lo contrario. El Tribunal de Luxemburgo es verdad que ya se ha pronunciado. En esta última sentencia famosa también se pronunció sobre la cuestión de la prescripción y dijo que, bueno, que es cierto que es verdad que sobre ese debate a que como es una acción individual es imprescriptible y se puede reclamar siempre, pues lo fijó en un término medio. Dijo, no, bueno, sí, pues en aras de la seguridad jurídica, aunque sea una acción de nulidad, pues no vulnera el derecho comunitario el que se establezca un plazo de prescripción. Pero eso sí, aquí viene lo importante, siempre que ese plazo de prescripción no obstaculice, no impida y, en definitiva, deje vacío de contenido los intereses y los derechos del prestatario al que se le ha impuesto una cláusula abusiva. ¿Y cuáles son la interpretación? A mi modo de ver, mucho más centrada, mucho más equilibrada, pues que el plazo de declaración de nulidad será desde la fecha de declaración de nulidad de esa concreta cláusula, de esa concreta escritura. 5 años desde la declaración de nulidad de esa cláusula, de esa concreta escritura, no de la acción de nulidad de una cláusula, de esa concreta cláusula en una acción, por muy acción colectiva que fuera. Entonces, desde mi punto de vista, esa sería la interpretación y tengo también que anunciar que con buen criterio tanto el juzgado especializado aquí en Málaga, el juzgado de primera instancia número 20, de forma reiterada y sistemática, porque es una excepción que se opone también de forma muy sistemática por los bancos, pues la desestima reiteradamente y ya ha habido además, creo recordar, hablo de memoria, no sé si 2 o incluso 3 sentencias de la Audiencia Provincial, sección sexta de Málaga, que desestima la excepción de prescripción por dicho motivo. Vale, seguimos a la siguiente. La verdad es que tenemos varias. Vamos a intentar, en la medida de lo posible, contestar a la mayoría. Vamos a ver. Al parecer, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de la renuncia a la notificación de la cesión del crédito al prestatario? Me interesaría saber tanto si el cesionario reclamase vía ordinaria o vía ejecución. Gracias. Sí, pues yo creo que lo he dicho, pero se ve que no me he explicado de forma suficientemente clara. Para mí, ¿cuál es la consecuencia? Pues que si se me reclama por la vía de ejecución hipotecaria, en el trámite de oposición, yo, como causa de oposición, la causa cuarta del artículo 695, digo, carácter abusivo
de la cláusula que me ha hecho renunciar a mi derecho a ser notificado. ¿Y cuáles son las consecuencias de esa renuncia? De una cláusula que entiendo que es claramente nula por abusiva. La cláusula es que se me tiene que reconocer el derecho al ejercicio del retracto 1535 del Código Civil. Y por lo tanto, la consecuencia de esa declaración de nulidad en ese procedimiento de ejecución hipotecaria debe ser el archivo para permitirme ejercitar. Actualmente está el plazo de 9 días desde que se tiene conocimiento de la cesión, pero lógicamente pues serían 9 días desde que el juzgado estime la causa de oposición, cuando menos, ese plazo sería estime la causa de oposición y declare el archivo, un plazo de 9 días. Pero como digo, sería deseable que en esa reforma legislativa, sobre todo cuando estamos en vivienda habitual, pues que se establezca un plazo incluso más amplio, definitiva, para permitir al usuario, al prestatario, en acudir y poder reunir y obtener financiación, ya sea externa o ya sea dentro de su círculo de amistades o conocidos o familiares, pues esa financiación para ejercitar el retracto. Vale, preguntan por aquí, vamos a ver. En casos de subasta, el precio pasado en una subasta que sea muy alto y si se optara por la ejecución ordinaria por parte de la entidad bancaria, si se estaría vinculados a efectos de subasta por el precio que pone en escritura, se podría pedir nueva valoración. Vale. Otra de las consecuencias de esa cláusula que hemos dicho, sí, de que te permite optar por una vía y otra, pues está claro. Yo he tenido y tengo asuntos incluso vivos en trámite donde hemos opuesto la nulidad de la cláusula razonando justo eso. Oiga, ¿por qué aquí la entidad financiera me está reclamando no por la vía de la ejecución hipotecaria? Me está reclamando por el procedimiento ordinario o incluso por la ejecución ordinaria, no la ejecución hipotecaria. Pues precisamente para, en fraude de ley, como dicen estos pronunciamientos jurisprudenciales, evitar la aplicación de medidas garantistas. ¿Y cuáles son esas medidas garantistas? Que tasaciones que se hacían en la época de la burbuja y de la alegría y del boom, que cualquier cosa pues se tasaba y se valoraba, incluso a veces, pues decir, bueno, pues esto para en vez, no solo el 100%, sino el 140% para los muebles y para el viaje al Caribe. Se establecían unos precios tan altos que si se aplica el 70% en los casos de vivienda habitual, existiría en muchos casos un sobrante y un remanente que no interesa al banco porque es que tendría que devolver ese exceso al prestatario. Con lo cual, consecuencia de esa cláusula de que faculta unilateralmente a elegir una y otra vía es, usted, entidad financiera, no elige, elijo yo. Y ahora, yo seré el que elija libremente si me interesa la ejecución hipotecaria, si me interesa el procedimiento ordinario o si me interesa cualquier otra vía. Comenta un compañero que siendo la cláusula 365-60 un elemento esencial del contrato, cuando se reclamen judicialmente, que habría que solicitar primero el doble control de transparencia. Bueno, todos los pronunciamientos jurisprudenciales que he invocado, digamos, atacan la vigencia de ese método 360 por la doble vía. Y, lógicamente, si el compañero se está refiriendo que en un procedimiento declarativo, que cómo enfocar esa nulidad, pues lógicamente puede haber una acumulación objetiva de acciones y ejercitar con carácter previo, si se quiere, la acción individual de nulidad por ausencia del doble control de transparencia, porque como hemos manifestado hay un total oscurantismo, una total omisión de obligaciones informativas básicas y esenciales al prestatario, y acumular, como digo, a esa
acción la acción por el carácter abusivo, por ese desequilibrio, por ese perjuicio, por, en definitiva, esa analogía con el redondeo al alza, siempre en beneficio de la entidad y en perjuicio de del prestatario. Se podrían perfectamente acumular ambas acciones y el pronunciamiento y el resultado de dicha sentencia pues, sería el mismo, llegaríamos al mismo caso. Vale, tenemos aquí, a ver, bájame un poquito, por favor, José. ¿Se podría alegar en la propia contestación a la demanda de reclamación vía 1124? ¿O se podría alegar? Bueno, esta es que viene en relación a otra. José, ¿puedes tirarme un poco hacia abajo, por favor? Por favor. Vale, dice, entiendo que en relación a la cláusula abusiva de elección del tipo de procedimiento, habría que plantearla en el especializado y solicitar la suspensión en la instancia que conozca la ejecución vía declarativo ordinario. Bueno, eso es otro debate que existe actualmente y lo estamos, entre comillas, sufriendo en los distintos juzgados de primera instancia, digamos, ordinarios, o me refiero, los distintos al especializado, al número 20. Hay entidades financieras que en esos procedimientos ordinarios de reclamación ordinaria por el 1124, cuando se contesta la demanda invocando o bien un crédito compensable o bien incluso reconviniendo expresamente, pues al contestar a la reconvención, contestan a la reconvención diciendo, no, falta de competencia objetiva del juzgado de primera instancia X, que es distinto al 20, porque esta materia del carácter abusivo de las cláusulas en préstamos hipotecarios, la competencia la tiene atribuida con carácter exclusivo y excluyente el juzgado especializado, que es en Málaga el número 20. Y desde mi punto de vista, al margen de que ya ha habido también pronunciamientos jurisprudenciales, no aquí en Málaga todavía, pero sí, por ejemplo, de la sentencia de la Audiencia Provincial de Girona, y también del órgano de la Junta de Jueces de la Audiencia Provincial de Barcelona, han declarado que no, que justo al contrario, que precisamente por la doctrina, archiconocida doctrina del Tribunal de Luxemburgo, que establece y mandata al juez nacional a examinar de oficio y sin necesidad de oposición o invocación expresa a instancia del prestatario, como digo, examinar de oficio el eventual carácter abusivo de cualquier cláusula del contrato que está siendo conocido en ese procedimiento, del que el juez conoce, pues que ese mandato del Tribunal de Luxemburgo debe primar sobre cuestiones competenciales, en este caso acordadas mediante el acuerdo y la instrucción del Consejo General del Poder Judicial, que para la eficiencia o para el mejor funcionamiento de los juzgados, pues atribuyó a los especializados con la competencia objetiva con carácter, competencia de ámbito provincial. Pues, como digo, por encima de ese acuerdo está la doctrina europea, que no hay que olvidar, y esto es muy importante, la aplicación del artículo 4 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice que los jueces nacionales, los jueces españoles, están obligados a aplicar al derecho interno y aplicar en todos y cada uno de los procedimientos de los que conozcan tanto el derecho comunitario como las sentencias y la doctrina emanada del Tribunal de Luxemburgo. Están obligados. Entonces, un juzgado distinto al número 20 que esté conociendo de una reconvención porque precisamente la entidad financiera ha hecho uso de esa facultad claramente, o desde mi punto de vista, abusiva, de decir, no, huyo del procedimiento hipotecario porque me conviene el ordinario. Y ahora, dentro del ordinario, una vez que yo demando, impido que se me reconvenga porque digo, no, es que este juez al que yo he ido voluntariamente no es competente y usted, consumidor, inicia un nuevo procedimiento que a saber lo que va a tardar,
que esa es otra cosa, otro debate, porque en ese caso, cuando esa excepción prospera, está la opción de al 20, cuando se nos obliga a ir al especializado del 20, presentar entre el 20 y el procedimiento del que procede, poner en juego y poner el valor la excepción de litispendencia. En el sentido de decir, mire, vamos a paralizar la reclamación del banco hasta que se dilucide si estas cláusulas que estamos discutiendo y sobre las que se me está reclamando o por vía ordinaria o se me ha despachado ejecución son o no abusivas. El principio de la litispendencia debe llevar dentro, insisto, del sagrado e incluso bendito principio de efectividad de la directiva 93/2013, debe llevar a primar a esa protección efectiva y no estar con subterfugios y con piruetas procesales de te reclamo aquí, pero una vez que yo te reclamo aquí y tú a mí me reclamas a mí por reconvención, pues yo te digo, no, yo elijo este juez, pero elijo para lo que me conviene, que es para reclamar mi crédito. Ya. Pero para lo que a ti te conviene, te vas al otro e inicia un pleito que, como se dice, pleitos tengas y los ganes. Sí. Se nos ve algo posicionado, hemos de reconocerlo. Bueno, yo lo he reconocido desde un principio. No puede ser objetivo, pero... Sí, mira, tampoco quiero abusar y aparte ya son las 1:30. Vamos a hacer, tenemos muchísimas más preguntas y está claro que esto da para mucho juego, pero vamos a hacer 4 o 5 preguntas más porque si no, no vamos a acabar. Hay algunas sobre el tema del derecho de retracto. Mira, comenta un compañero, la consideración de crédito litigioso a los efectos del ejercicio del derecho de retracto que le impone la ley en la contestación a la demanda, ¿debería considerarse como tal oposición a la ejecución en relación a la nulidad de la renuncia de comunicación de la cesión? Vale. También buena pregunta y además buena elección de las mismas, Rafa. Es un debate que está abierto, un debate doctrinal que está abierto. Cuando un prestatario ha intentado ejercitar ese retracto reconocido por el 1535 del Código Civil, la defensa, la respuesta del banco, siempre son dos argumentos. Uno, no, el crédito no es litigioso. El hecho de que exista un procedimiento de ejecución hipotecaria o un procedimiento declarativo ordinario en el que yo esté reclamando el crédito no lo hace litigioso en el sentido, como el concepto de que el crédito deje de ser líquido, vencido y exigible. Entonces, como el crédito no es litigioso, y aquí dice el 1535 que tiene que ser litigioso, no se le puede reconocer el derecho de retrato. Eso es una de las vías de defensa, que es por lo que insisto que el precepto, al margen de que esa interpretación pueda ser revocada por jurisprudencia, pero que la reforma deseable, la reforma legislativa para proteger el bien jurídico protegido supremo de la vivienda habitual hipotecada, que como digo es el hogar de personas muchas veces especialmente vulnerables, menores, mayores, dependientes, debe ir esa reforma legislativa en esa vía. Es decir, no, el crédito litigioso es cuando precisamente usted en un procedimiento judicial, es decir, en un litigio, reclama al prestatario y además el prestatario le opone una serie de cláusulas abusivas. ¿Que esa oposición de cláusulas abusivas no convierte al crédito en litigioso? Bueno, pues creo que son interpretaciones, en este caso es justo lo contrario, escoradas a un lado. Sí. Y el segundo argumento que se emplea, doctrinalmente también hay ese debate, es la distinción que se hace de, cuando se cede el crédito hipotecario a un fondo de Luxemburgo, a un fondo de Malta, a un fondo de Irlanda, ahí se hace la distinción de que no estamos ante una cesión del crédito, estamos ante una cesión del contrato, que como es una figura jurídica distinta y tiene unos efectos, unas consecuencias distintas, pues no está en el supuesto de hecho del 1535. Vamos a dejarnos de debates, como decía al principio, académicos doctrinales y vamos a lo que entiendo que importa, que es el
principio de efectividad que debe ser superior a todas estas cuestiones. Vale, ¿sigues un poquito más para abajo, José? Vale, en cuanto a la litispendencia, cuando se presenta una demanda de nulidad de cláusula o de contrato íntegro y el banco inicia un procedimiento de ejecución hipotecaria, que cuando se presenta una demanda de nulidad de cláusula o del contrato íntegro y el banco inicia un procedimiento de ejecución hipotecaria, no termino de... Sí, a lo mejor lo que está preguntando es cuándo se inicia, quiere preguntar que por qué el banco... Vale, es que bueno, puede ser que hubiera una pregunta antes. Si te parece, después lo intentamos arreglar. Vale. Vamos a hacer esta y ya intentamos después, más adelante, ver si podemos retomar esa pregunta. Vamos a ver, nos ponen un supuesto. En cuanto a la nulidad de la cláusula de intereses moratorios, se dice tanto por el TJUE como por el Tribunal Supremo que se expulsa del contrato y en su lugar se aplicará el interés remuneratorio. Correcto. Preguntas. ¿Qué ha de entenderse por interés remuneratorio? ¿El índice de referencia más diferencial? Evidentemente. Claramente el interés remuneratorio de cualquier préstamo lo constituye el índice de referencia más el diferencial. Más el diferencial. El Euribor, el sí. IRPH, que lógicamente no vamos a hablar aquí de él porque nos podríamos extender, pero vamos, también es cláusula suficientemente conocida. Pero sí, índice de referencia más diferencial y esto sobre el índice. Nos trae a la segunda. ¿Qué interés se aplicaría en el caso... José, me lo has quitado. ¿Qué interés se aplicaría en el caso de que el índice de referencia sea el IRPH y este se hubiera declarado nulo? Bueno... el cero, entiendo, ¿o no? No, bueno, en caso de nulidad del índice IRPH y todo esto, con mucha cautela, porque es un tema que también estamos ávidos ya de saber si el pronunciamiento de la nueva sentencia del Tribunal de Luxemburgo como consecuencia de la segunda cuestión prejudicial que el mismo juzgado número 38 de Barcelona, ha planteado por segunda... Sí. IRPH. Sí, vale. Entonces, la declaración, todos los pronunciamientos jurisprudenciales apuntan, anteriores a la famosa sentencia del Tribunal Supremo que, bueno, de forma cuando menos, vamos a decir así como poco comprensible, declaró que la ausencia de transparencia del IRPH no genera automáticamente el carácter abusivo del índice. Entonces, antes de ese pronunciamiento había varias soluciones, pero dejar el préstamo a cero, pues, y aquí estoy siendo objetivo, pero creo que objetivo en el término. No debe ser el cero, se debe, eso sí, el contrato debe seguir subsistente, vigente en beneficio del prestatario y hacer una conversión al índice más habitualmente aplicado, como es el Euribor a un año. La Audiencia Provincial de Málaga, una famosa sentencia conocida por todos los que nos dedicamos, es verdad que aplicó el Euribor, pero con una fórmula, acogiendo una fórmula un poco enrevesada que existía en la disposición adicional del Real Decreto que en su día extinguió el IRPH cajas y que, como digo, establecía una fórmula en una sentencia, me acuerdo, bastante extensa que había que leerse muy tranquilo para comprender en qué se traducía eso desde el punto de vista matemático-financiero. Sí, entonces, ha habido varias soluciones, pero todas van más o menos en la conversión del IRPH al Euribor. Sí, pero ahí se abría un debate, ¿no? Porque era como, esto es hasta cierto punto utilizar la facultad moderadora que supuestamente no se podría utilizar cuando se decretaba algo nulo, es decir, por el efecto disuasorio y toda la historia. Es decir, es verdad que yo creo que ahí se habría como una especie de debate, pero también entiendo el vértigo que produce dar determinados pasos. En cualquier caso, son las 2:20, yo creo que muchos de vosotros ya tendrá ganas de
de comer. Tampoco quiero abusar de Antonio, ha sido Bueno, espectacular. La verdad que ha sido espectacular. Seguimos manteniendo cerca de más de 170 compañeros todavía aquí. Muchos de ellos siguen haciendo preguntas. Sí intentaremos, en la medida de nuestras posibilidades, todas aquellas preguntas que no se han contestado, poder contestarlas en los próximos días. De hecho, voy a coger el compromiso de Antonio para que así sea, intentar a través de la sección contestar a esas preguntas que pueden quedar en el aire. Sí se va a pasar a través de la sección de bancario también al resto de compañeros que lo soliciten, las diferentes referencias jurisprudenciales de las que Antonio ha hablado. Y nada más, agradecerte nuevamente el esfuerzo, la generosidad a la hora de compartir todos los conocimientos que tiene, y muchísimas gracias a los compañeros por haber estado un rato con nosotros. Pues gracias a ti otra vez, Rafa, al colegio, y espero que los compañeros puedan sacar, digamos, como las prensas de aceite, ¿no? Pues de toda esa aceituna se saque un hilo que en definitiva es lo que se llama el oro líquido. Pues seguro que sea oro. Seguro que sí. Gracias a vosotros.